Bueno, vamos a comenzar con los patrones no traumáticos de hueso. Vamos a dividir la patología ósea en no traumática y traumática. Y dentro de la no traumática vamos a comenzar con la de hoy, que es patrones que aumentan la densidad ósea. Primero vamos a hablar de la estructura normal del hueso por radiología. Bueno, básicamente ustedes tienen una estructura cortical y la estructura medular o esponjosa del hueso. La parte interna es trabeculada, es rica en material proteico y básicamente se le llama esponjosa por su aspecto trabecular y no de hueso condensado. Si se permite la expresión, no hay una condensación mineral, sino hay una matriz proteica por excelencia que además tiene mineral y que además tiene una disposición trabeculada. Esto significa que dejaría espacios libres el hueso internamente. Esos espacios libres internamente son ocupados por médula ósea, productora de glóbulos rojos, y en algunas zonas esa médula ósea no produce glóbulos rojos y se torna grasa. Entonces se divide a la médula ósea en médula ósea roja, que son aquellos huesos que tienen médula ósea productores de glóbulos rojos, y médula ósea grasa, aquellos que tienen médula ósea no productores de glóbulo rojo. Cualquiera sea la situación, algo tiene que ocupar el espacio que dejan las trabéculas que ahí señalo en la parte esponjosa del hueso, ¿correcto? Y después la parte cortical del hueso, la parte de la corteza del córtex, que es fundamentalmente mineral, hueso compacto, y al ser un hueso compacto, no trabéculas, está densificado, y la densificación, tanto la radiología como la tomografía, la vamos a ver hiperdensa, o sea, blanca. Mientras que la parte interna del hueso, que es la parte trabecular, la vamos a ver más radiolúcida porque hay mezcla de hueso con médula ósea de cualquier tipo, pero tejido blando al fin, y el hueso tiene un aspecto trabeculado y no condensado. Por eso la diferencia que ustedes ven entre lo que yo estoy marcando acá, que es la parte cortical, y la parte esponjosa del hueso radiológico. Y recuerden que la tomografía computada es la cara de la moneda opuesta, pero, o mejor dicho, tiene la misma interpretación. Es el espejo, esa es la palabra correcta. La tomografía computada es un espejo de la radiología, porque la tomografía computada también mide densidades. La única diferencia es que la radiología, la radiología solo es la densidad del ojo humano, que diferencia 5 densidades básicas, y por otra parte es un solo plano. Estamos hablando de que todos los planos se ven en un mismo film, en una misma placa o en una misma pantalla. Mientras que en la tomografía computada cada plano ocupa un lugar en la pantalla, o si estamos hablando de un monitor, o si estamos hablando de una impresión gráfica, de una tomografía computada, también cada fotito ocupa un espacio topográfico, superficial, medio profundo. Esa estratificación de planos lo da la tomografía computada. Pero en sí, los dos métodos dan blanco a lo denso, negro a lo hipodenso, entonces varía en la gama de grises en la densidad, y la densidad depende de la dureza, y el agua es cero. Lo único que tiene menos
cero es la grasa. Por ejemplo, en una médula ósea grasa va a ser más radiolúcido el hueso, en la esponjosa. Y bueno, traducen exactamente lo mismo, y lo que ustedes están viendo es una radiografía acá de cadera y acá de rodilla, que se puede extrapolar la imagen en densidades igual por espejo a tomografía computada, solo que la tomografía computada da los planos que expliqué, no todos los planos aplastados en una sola imagen, comprimidos en una sola imagen, y pueden ver mucha más diferenciación densitométrica. Esto es a partir de ahí ustedes ya tienen que saber que hay una corteza, que hay una esponjosa, que hay epífisis. Por ejemplo, esto es la cabeza del fémur, la epífisis, el cuello del fémur, que representaría la metáfisis, y luego el cuerpo del fémur, que representaría la diáfisis. Bueno, y los huesos se dividen en largos, como el que acabo de describir, el fémur. Acá tienen una rodilla donde pueden ver, está de perfil, el fémur, la tibia y el peroné. Esto es la rodilla, esta es la rótula. Y ustedes perfectamente en todos los huesos van a identificar corteza, osteodensa, radiodensa, densa en tomografía, y la médula más radiolúcida porque tiene médula ósea y el hueso es trabeculado, no condensado. Entonces ustedes pueden ver que las trabéculas, al estar separadas, no aplastadas como el hueso compacto, eso va a dar lugar a una radiolucidez mayor, no tanta radiodensidad. La rótula, que sería como un hueso corto, como los huesos de la mano, los huesos de los pies, todos tienen cortical, todos tienen una estructura trabecular esponjosa. Bien, nosotros no podemos diferenciar si tiene médula ósea roja, médula ósea blanca, que es la grasa, la productora de glóbulos rojos, la médula ósea roja. Lo que nos interesa en radiología y tomografía computada osteoarticular es diferenciar corteza de porción esponjosa del hueso. Este criterio que yo acabo de explicar, en esta cadera que está el hueso ilíaco, la cabeza femoral, la metáfisis, el cuello femoral, la diáfisis femoral, este es el trocánter mayor del fémur, el trocánter menor del fémur, esta es la rodilla donde vemos el fémur, la rótula, la tibia y el peroné, es extrapolable a todos los huesos de la economía humana. O sea, los conceptos que uno aprende en anatomía los extrapola a radiología. No es que vaya a variar la escápula con el húmero. La escápula se va a ver como el hueso ilíaco, como un hueso más plano, con su forma típica de la escápula que se estudia en anatomía, pero también tiene corteza, también tiene, como ven acá, el hueso ilíaco tiene corteza, tiene tejido más esponjoso, tiene por ejemplo, acá estamos viendo parte del hueso ilíaco, la corteza y la zona esponjosa. Esto es un parámetro para huesos cortos, para huesos planos, para huesos largos. Entonces, de ahí en más, uno lo aplica a cualquier hueso de la economía humana o articulación. Lo que uno tiene que saber es anatomía, ¿correcto? Bueno, ahora, en la tomografía nosotros también tenemos la parte cortical y la parte esponjosa, y obviamente esto también, si esto tuviera la forma de un escafoides, y les digo que es el escafoides de la mano, tiene esta estructura, y si yo les digo que esta es una diáfisis del húmero, tiene esta estructura. O sea, la norma de una corteza que tiene una continuidad completa alrededor, en la periferia del hueso, fundamentalmente mineral, y una esponjosa trabeculada, mineral y alto contenido proteico, pero trabeculado, y entremezclado con grasa o con tejido blando de sangre. Bueno, esta estructura de la médula de la porción esponjosa, en realidad no hay que llamarle tanto médula porque uno no sabe si es médula ósea roja o blanca, pero el hueso es esponjoso porque tiene que dar lugar
a que haya médula, porque parte forma glóbulos rojos y parte no, pero la parte que no forma glóbulos rojos no puede quedar aire, queda la involución de esa médula ósea roja como médula ósea grasa. Pero lo que a nosotros nos interesa es que hay trabéculas y que es la parte esponjosa del hueso. Y esta es la estructura normal en tomografía computada. También de criterio universal. Si vamos también de criterio universal a aplicar los conceptos de la resonancia magnética nuclear normal, la cortical, acá la ven, es hipointensa, muy negra. Fíjense acá también en esta otra imagen, ya les explico cuál es T1 y cuál es T2, es totalmente hipointensa, porque la cortical es muy rica en calcio, muy pobre en agua, muy pobre en protones, entonces es mineral, entonces es poca la posibilidad de dar energía en el tiempo de relajación T1, que dependía mucho de la cantidad de protones de hidrógeno, y energía en el tiempo T2, que dependía de la capacidad de rotar de los protones de hidrógeno. O sea que si yo tengo agua, tengo un protón de hidrógeno acá y un protón de hidrógeno acá, bien alejados. Y el agua en T2, al estar los trompos, los hidrógenos, los protones de hidrógenos rotando separados, no se interfiere uno con otro, y el agua en T2 daba una energía de rotación o llamada de precesión alta, y esto daba lugar a que donde había agua, había líquido, daba lugar a que la energía del T2, que mide la energía de rotación, no de cantidad de protones, va a ser blanco o va a ser alta. El T1, por ejemplo, donde habían estructuras ricas en proteínas y demás, donde tenemos cadenas de carbono e hidrógeno, un hidrógeno pegadito al otro, estructuras de glucosa, glucógeno, proteínas, bueno, esto cadenas de triglicéridos, de colesterol, pero que hay cadenas de estructura orgánica, de material orgánico, el T1 hace que haya una gran cantidad de hidrógenos, de cadenas de hidrogenadas, y eso dependía de la energía del T1, cantidad de hidrógeno. Y el T1, cuando hay proteínas, más bien es tendencia a ser hiperintenso. Contrariamente, al estar los protones de hidrógeno pegaditos uno con otro, cuando hay mucha proteína, es como tirar varios trompos pegaditos, los trompos pegan entre sí, se van cayendo uno al lado del otro y al caer se pierden energía. Entonces, cuando hay muchos hidrógenos muy densos, muy compactados, yo tengo un fuerte T1 pero un bajo T2. Bien, entonces, ¿yo qué puedo decir? Que esto serían imágenes de la rodilla de perfil. Fíjense el fémur, acá vemos la tibia, acá vemos la rótula, acá vemos el fémur, acá vemos la tibia y acá vemos la rótula. Bueno, yo puedo decir que en ambas fases hay hipointensidad de la cortical, se ve negra, hipointensa porque es mineral, ¿correcto? O sea que no tengo capacidad de energética protónica ni de rotación protónica, por lo cual la cortical es negra en T1 y T2, correcto, en ambas fases. Bien, la diferencia que yo puedo ver acá lo da la esponjosa. La veo más intensa en esta imagen y menos intensa en esta otra imagen. A su izquierda es menos intensa y a su derecha es más intensa. Esto significa que esta esponjosa, lo que tiene que, yo había dicho que la esponjosa era muy rica en proteínas, y si yo tengo hiperintensidad proteica es porque estoy midiendo la cantidad de hidrógeno que tienen las cadenas de proteínas, y la cantidad de hidrógeno me la mide el T1, entonces hiperintensa va a ser el T1, porque al haber proteínas, un hidrógeno, otro hidrógeno, otro hidrógeno, otro hidrógeno, mucha condensación de hidrógeno, muchos protones, alta energía en T1, pero al estar pegadito un protón con otro, cuando quiero rotar los trompos, se pegan uno con otro y se caen, entonces tienen baja capacidad de rotar, baja capacidad de precesión, baja capacidad energética de rotativa. Entonces la proteína en T1 va a ser
alta porque tiene muchos hidrógenos, cadenas hidrogenadas porque es carbono e hidrógeno. Pero el T2, la proteína, va a ser negra. ¿Por qué va a ser negra la proteína en T2? Porque los hidrógenos al estar pegados se molestan, no tienen energía de rotación y dan lugar a una imagen hipointensa. Entonces, obviamente, lo rico en proteína, que es la esponjosa, va a ser blanca en T1 y negra en T2. Entonces, cuando ustedes ven un hueso todo negro, es un T2. Cuando ven negra la corteza y blanca el resto, es un T1. ¿Correcto? Bien, los músculos van a estar en la gama de grises. ¿Por qué van a estar en la gama de grises los músculos? Porque el músculo tiene una gran capacidad hidrópica. Hidrópica es de tener agua. Entonces, igual no es un tejido acuoso, es un tejido blando rico en agua por su propio tipo de trabajo de elasticidad. Necesita agua para ser elástico. Por ejemplo, la creatina, que es un aminoácido que es fundamental para la resistencia deportiva, incluso lo administran los deportistas, entre otras cosas, no producen tanta hipertrofia, sino que, si bien favorece la síntesis proteica y la hipertrofia, en gran medida edematiza, o sea, acumula agua y hace que el músculo se vea más gordo. Entonces, obviamente que también favorece la síntesis proteica y el rendimiento, fundamentalmente muscular. Pero lo que les quería decir que para que el músculo, que es un tejido tan elástico, trabaje, necesita ser un tejido resistente y al mismo tiempo no rígido, por lo cual su contenido acuoso es bastante interesante. Tiene más agua que el hígado, tiene más agua que el riñón, bueno, que el riñón tiene orina, pero por ejemplo, en general, con respecto a todos los tejidos parenquimatosos, que la próstata, que el útero, ovarios, en general, la característica del músculo es que su elasticidad lo obliga a tener una alta cantidad hidrópica, agua, de tener agua. Entonces, ¿qué pasa? Si bien tiene fibras que no tienen protones, si bien tiene mucha estructura para que no sea blanco, va a ser un poco más clarito en el T2 y más negrito en el T1, porque el agua tiene moléculas separadas. Entonces la cantidad de densidad de protones de hidrógeno es baja y el T1 va a depender de la cantidad de hidrógeno y es bajo. Pero la capacidad de precesar, de rotar con el agua al estar separados los protones de hidrógenos, rotan y no se molestan, entonces va a tender a ser más alta. Entonces yo voy a tener más clarito el músculo en T2 y más negrito en T1. Bien, porque es un tejido rico en agua. Esto es por la elasticidad necesaria que necesita el músculo. También el músculo es rico en grasa, tiene interfase grasa, que ustedes la ven acá como blanca en el T2, porque la infiltración grasa del músculo, el músculo necesita para trabajar dos cosas, primero el azúcar y después la grasa. En realidad es el combustible de acción rápido para que el músculo trabaje es el azúcar cuando empieza a trabajar, porque la grasa tarda en dar energía. La energía proviene de dos partes. Yo le diría así: la estructura depende de la proteína, pero la energía depende del azúcar y de la grasa. Un deportista que no tiene azúcar o no tiene grasa no tiene capacidad energética. O sea que por eso es que el deportista tiene que tener un estado físico adecuado, con un peso adecuado, y su masa grasa bajar, pero no a límites inferiores de lo normal porque no tiene energía. ¿Qué pasa? Lo primero que usamos, el músculo, es el azúcar, porque es de rápida metabolización. Pero el azúcar se quema rápido, es de rápida degradación. La grasa tarda en reclutarse. Entonces, cuando ustedes van a hacer una gimnasia y empiezan a trotar, por ejemplo, voy a hacer gráfico, las 10 primeras cuadras usan su tejido, su azúcar.
las 10 primeras cuadras que trotan los primeros 1000 metros. A partir de los 1000 metros ya dieron tiempo a que la grasa se metabolizara y empiece a dar energía. Entonces empieza a dar energía a la grasa y de los 1000 metros en adelante es más importante la grasa que el azúcar. Por eso una persona adelgaza o pierde grasa cuando hace trabajo físico más de por lo menos 20 minutos por día. Menos de 20 minutos lo que puede hacer es quemar el azúcar que ha ingerido, pero no va a mover depósitos grasos. La grasa tiene la virtud de que además de ser de proporcionarle una energía más tarde, la no virtud de proporcionar la energía más tarde tiene la virtud de tener muchísima más energía en sí que el azúcar. O sea, por molécula de grasa se libera más energía que lo que libera el azúcar. Y no es efímera, es más durable. Entonces, ¿qué pasa? A partir de cierto momento empieza a darnos la grasa la energía. Entonces, cuando yo analizo un músculo, tengo que ver que no es un tejido como el hígado. Es un tejido que tiene que tener proteínas por su estructura, pero también tiene que tener agua para darle flexibilidad y grasa para darle energía. Por eso el T2 lo suele mostrar más blanco que el T1, porque la grasa, al ser rica en agua, la célula grasa, el T2 va a ser más blanca y el agua va a ser más blanca. Recuerden que yo les expliqué que la célula grasa era hidrópica, por eso acumulamos agua en la célula grasa. Cuando se nos hincha el tobillo, porque retenemos líquido, va a la grasa del tobillo. Entonces, el músculo tiene que tener células grasas que son ricas en agua, ricas en triglicéridos. El agua es fundamental para el músculo. El triglicérido es grasa, es fundamental para que la célula grasa le dé energía al músculo. Entonces, la cantidad que tiene de grasa la carne es en general más alta que la que tiene un hígado, un riñón, cualquier otro, una próstata. Entonces, cuando ustedes ven carne en la carnicería, ven que tiene filetes de grasa adentro, porque es fundamental para que trabaje ese músculo. Entonces, si el músculo tiene agua de por sí, si el músculo tiene grasa, que a su vez la grasa tiene agua de por sí, el músculo tiene una cantidad de agua alta por la grasa y por sí mismo. Entonces el T2 lo va a tender a ser blanco, pero la proteína que le da la estructura lo va a tender a ser negro. Y si yo tengo proteína para estructura muscular negra, grasa y agua para energía y para tener agua y elasticidad blanca, es una mezcla de negro y blanco. Entonces cuando veo el T2, el músculo es un gris claro, pues es una mezcla. Ahora, vamos al T1. El agua hace que los protones estén separados, poca densidad. Entonces, en el T1, el agua va a ser negra. La estructura proteica, que lo podría llegar a ser un poco más denso, está solo en parte del músculo, pero parte del músculo es fibroso, tiene fibras musculares y la fibra muscular tiene más agua que miosina, que proteína, tiene más agua, es equivalente a que el músculo, si bien tiene proteínas para tener estructura, es más importante la elasticidad del agua, es más importante la energía de la grasa que la cantidad de proteína que puede tener la miosina. Entonces, ¿qué pasa? Hay una prevalencia de agua y grasa y lo hacen ver más gris oscuro. Por lo cual, cuando ustedes vean músculo más oscuro, tienen que pensar en que están en T1 porque van a tener una predominancia de agua, de tejido graso hidrópico que tiene agua y que va a predominar sobre la miosina proteica que es en proporción menor y va a predominar entonces que hay poca cantidad de hidrógeno junto, no es una estructura proteica pura, sino que más bien proteínas aisladas y más que todo
tejido hidrópico, de agua, de elasticidad. Por eso el T1 es negro. Y acá el T2 es blanco. Bien, entonces, o gris claro. Igual siempre están en una gama de grises. Bueno, de esta forma, yo quiero que cuando uno les muestre una resonancia, ustedes puedan decir, esto es un T2 porque la esponjosa es hipointensa, porque tiene alto contenido proteico y baja capacidad de rotación y precesión. La mineral es hipointensa porque tiene escasa cantidad de protones que precesan, y el tejido es no hiperintenso, es de intensidad intermedia, el tejido blando muscular de intensidad intermedia por su cantidad grasa y su cantidad de agua, que lo hacen un tejido blando, no suficiente como para ser blanco como el agua pura, como un quiste, no suficiente blanco como para ser un tejido graso puro, sino que lo tiene fasciculado al graso, como lo ven ahí. Y si uno les muestra esto en un tejido muscular, tienen que saber que es grasa de depósito para darle energía al músculo, y tienen que saber que se mezcla un poco de proteína que apaga un poco el blanco y lo ven como un gris más claro, como acá y como acá. Bien, y si yo les muestro esta imagen, ustedes me tienen que decir que la cortical la van a ver hipointensa, que es un T1, no un T2 como el de recién, es un T1, que la cortical es hipointensa, como en el T2, no hay diferencia, pero el alto contenido proteico hace que se vea más hiperintensa la estructura trabecular, y como en el T1 el tejido líquido se ve negro, apaga la proteína que tiene el músculo y hace que se vea un gris más oscuro. Entonces, un gris oscuro apagado por el agua es T1, un gris claro resaltado por el agua es un músculo T2, un gris oscuro apagado por el agua es un T1, un gris claro resaltado por el agua y la grasa que tiene agua es un T2. Bien, entonces de esa forma lo podemos identificar, y con eso estoy bien. Esto ya sería la parte de tendones. Este es digamos el tendón cuadricipital, y luego el patelar, que va de rótula a la tuberosidad anterior de la tibia. Y acá se ve, bueno, acá no lo estamos tomando, pero en general la parte de tendones y ligamentos es muy fibrosa y suele ser hipointensa en T1 y T2. La parte más importante que diferencia uno de otro es el hueso, y en segundo lugar el músculo. Digo en segundo lugar porque a veces diferenciar gris oscuro con gris claro cuesta si yo no les muestro una comparativa, pero el ver la estructura esponjosa hiperintensa o la estructura esponjosa hipointensa es muy notorio el contraste, y hasta no hace falta tener la comparativa. Lo que es fibroso, ligamentos, tendones, suele ser hipointenso, de señal baja, tanto en una fase como en otra. Lo que acá yo no estoy justo en el plano del perfil tomando, fíjense que acá casi no tomo la rótula, o sea que no es que sea esto el tendón, no, para nada, no lo estoy tomando, la rótula está en otro plano, acá sí estamos tomando la rótula, porque si no sería hipointenso también el tendón en T1 y T2. Acá lo que están tomando es tejido en parte graso, celular subcutáneo, que la grasa es hiperintensa en T1 e hiperintensa en T2, la grasa libre hablo, hiperintensa en T1, hiperintensa en T2, no la grasa mezclada con músculo, reitero, la grasa libre, la que está dentro de la estructura muscular, adentro del músculo. Tienen que hacer una disquisición de qué realza y qué no realza. Bueno, cuando la grasa está libre, tiene agua y triglicérido. El triglicérido hace que resalte, porque es grasa, es cadena hidrogenada, hace que resalte el T1. Y la grasa libre, al tener mucha agua, hace que resalte el T2 porque los protones están separados. Entonces no hay mucha diferencia entre la grasa en T1 y T2. Las dos van a dar la grasa más bien clara, más bien blanca.